Hola, buenas noches a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. Este ciclo de formación que hacemos aquí hoy fue un acuerdo que hicimos entre las coordinadoras del Cono Sur, que ahora están Fátima, Marisabel, Fátima de Argentina, Marisabel de Bolivia, que está aquí, Luisa de Chile, Joana de Brasil, y yo le estoy apoyando también para, para nosotros hacer un poquito de memoria de cómo empezó la fraternidad en nuestro continente. Íbamos a empezar solo con la región sur, pero otras personas de otros continentes, como Guillermo y otras personas, dijeron, ¿por qué no de toda América, no? Entonces, haremos esa memoria. Empezaremos con Benedicto hoy, pero tenemos otros invitados que hablarán cada uno de su región y esperemos que sea fructífero para todos nosotros de fraternidad y todos que quieran conocer también. Podéis invitar a otras personas que quieran conocer un poquito de nuestra vida, de nuestra historia. Entonces, voy a pasar la palabra a Fátima que hable un poquito también. María Isabel, si quiere, rapidito porque tenemos tiempo justo, no queremos tardar mucho para que no se nos haga muy pesado. ¿De acuerdo, Fátima? Sí, sí. Bienvenidos, bienvenida, Sí, gracias. bueno, bienvenidos a todos y a todas. Y bueno, muy contentos de comenzar hoy nosotros le llamamos, bueno, un principio de una formación, pero que nos parecía fundamental comenzar con la historia y la memoria de nuestra propia fraternidad, para después pasar a otros temas. Y que en eso, bueno, vimos que Benedito de Brasil es como uno de los históricos y que la verdad que nos va a aportar en este primer encuentro. La idea es después seguir con Chile, Argentina, es lo que tenemos por ahora programado, pero después sí, por un pedido de Guillermo que él propuso de otros países del continente, seguir con Honduras y bueno, Centroamérica y seguiríamos con otros. Así que bueno, contentos de verles a todas y todas y que esto sea, bueno, a partir de la asamblea que ya les ha llegado también la síntesis y después, bueno, les llegará más adelante el boletín, que sea esta memoria y nuestra historia para que vaya pasando también a las otras generaciones, ¿no? Y otros que quieran conocernos, por supuesto. Así que bueno, gracias. Solo un saludo grande y fraterno para cada uno de ustedes. Está de Bolivia Francisco, Clara también. Eh, Silvia, Eduardo, un gusto verlos por Ah, estos qué lindo. medios. También, Estela, un abrazo a todos. Continuemos. Gracias, Marisa. A ver. Benedicto, entonces la palabra es tuya. Puedes empezar. Voy a ponerte aquí como destaque para todos, para que te veamos. Sí, al principio me he sentido inseguro para hacer como se dice, este reto de hablar de la historia, porque creo que no soy la persona más indicada, pero como hice un recorrido en el 74, hace entonces, pues 50 años, a ver lo que me acuerdo de este viaje. Ha sido como Che Guevara, que decía que necesitaba conocer América. Entonces, después de ter sido echado de mi trabajo en hospital en São Paulo, acusado de subversión, porque vivíamos entonces la dictadura militar, e entrar com um juízo contra esse hospital e a ganado, e depois destes líos, me ha dicho, voy a conocer América. Entonces, conocer, hay que conocer por carretera. Entonces, salí de São Paulo de tren, hice un viaje
de tren hasta Bolivia. Todavía había un tren que nosotros llamamos de tren de la muerte, pero no es de la muerte, era muy, muy viva este viaje. Entonces decía que también mi castellano está así bien limitado, porque hace como 9 años que no platico. La última vez ha sido en Venezuela, pero creo que ustedes con paciencia van a alcanzar a entenderme. Entonces, ha sido una experiencia así, muy valiosa. Eh, Hay que decir que entonces tenía 30 años, ahora estoy con 80, 50 años más. Y ha sido algo así de una aventura de juventud. Y en Bolivia ha sido de paso, porque no había fraternidades allá, ni los hermanitos todavía no estaban. Entonces me ha ido directamente a Lima, donde he vivido 2 años, los años del 60, a ver, 65 a 67. Entonces hace mucho tiempo. Es decir, no había todavía grupos laicos. Había los hermanitos, las hermanitas, en La Parada, que era un mercado comunitario grande, eh, pero me he quedado poco tiempo allá. He visto unos amigos y seguí de carretera para Chile, para Santiago. Entonces hay que decir que en 74 hacía solamente un año del golpe de Pinochet. Entonces el clima estaba bien tenso y en el viaje nos han parado como 1 o 2 veces para pedir la documentación. Menos mal estaba como turista, ¿no? Un joven turista. Y no sé cómo he llegado a la casa de un matrimonio, Cláudio y Carmen de Girolamo. Cláudio había sido ministro de Cultura en la época de Allende. Ellos han sido de la fraternidad, pero el golpe en Chile ha marcado mucho, no solamente el país, la iglesia, también la fraternidad. Hubo personas que se han empeñado, se han volcado a pedir el golpe. Había una señora, Elsa, una de las fundadoras, el grupo de Chile seguramente debe conocer, ya se ha muerto, decía: nosotros hemos salido en la calle a pedir a los militares que echasen el comunismo de Chile. Jogamos plumas para decir que eran gallinas, que no hacían nada, necesitaba salvar Chile del comunismo. Entonces, para nosotros era algo así, así muy chocante. No solamente para mí, que era laico extranjero, pero también para la familia de Foucault, porque los hermanos, varios han sido encarcelados en el Estadio Nacional. Entonces ha sido algo así muy, muy impactante. Incluso uno de ellos ha sido recibido por el Papa Paulo VI para narrar la situación que han vivido en nesse momento de represión. Y las hermanitas que vivían en la población decían: nosotros nos recusamos a hacer la Eucaristía con ese grupo que ha pedido el golpe. Entonces ha sido así muy fuerte. Y así he pasado como una semana. Las personas más conscientes y más involucradas en la parte social se han marchado de la fraternidad
e tinha um trabalho social. Havia a Vicaria de Solidariedade, que era muito importante para ajudar a gente que estava incluso sem comida. Havia os comedores populares, eu creio que se diz assim, comedores, né? Sobretudo para niños, né? Então, ha sido uma maneira de viver o cristianismo, pero para la fraternidad ha sido un golpe muy fuerte. Y después de Santiago, marché a Buenos Aires. Foi a ser um pouco rápido, porque não he estado muito tempo e não tenho elementos para fazer um histórico. Depois, Maria Isabel de Chile, outros mais, vão poder. Eu creio que o grande problema do princípio da fraternidade em Chile, depois em Uruguai, vamos a ver, que os que han empezado era gente de classe média alta ou classe alta, porque entendiam francês. A fraternidade ha empezado a partir do padre Wyoming, que hacía recorridos por el continente para implantar la fraternidad. Chile ha sido el primer grupo de hermanitos de Jesús, y entonces a partir de las charlas del Padre Wyoming, los grupos ya han empezado. E é claro que a gente carregava toda sua ideologia, sua formação de classe média alta. E no caso de Chile, a salida ou a solução seria implantar echar os comunistas. Allende era visto como comunista, né? E todo o seu grupo. É um país que ha sofrido muito, se ha dividido muito, é sentido, ha sido um impacto assim, muito forte. Depois de Santiago, me fui de carretera a Buenos Aires, passando por Mendoza. Mendoza ha sido passo no mais. E em Buenos Aires, a situação estava mais tranquila, havia mais liberdade, porque os militares todavia não haviam dado seu golpe. Havia incluso a perspectiva da volta de Perón, e Perón seria como se fuera um retorno da democracia. O peronismo na Argentina é muito forte e dava bastante liberdade. Me acordo que aprovechava para comprar muitos livros de esquerda, que em Brasília eram proibidos, mas na Argentina havia muita liberdade. Incluso he comprado a Bíblia latino-americana, que tenho hasta hoje, que era algo assim importante. Um outro livro, Las Venas Abertas de América Latina, que era como um histórico de como ha sido a violência, a ocupação, a colonização. E na Argentina, o contato ha sido com Fernando Portillo, que ha começado a fraternidade. Era um ex-cura obreiro que ha tenido um papel importante na formação da fraternidade laica na Argentina. Ao contrário de Chile, havia gente mais sencilla e também mais politizada. Então, não houve conflito de dois grupos ideológicos. Havia incluso matrimônios que viviam em fia miséria. Creio que Fátima podia depois falar melhor que eu, pero algunos de estos laicos de Argentina, nosotros hemos recibido un poco más tarde Jorge y Adriana en Brasil, que ya había
salido para não ser presos, né, depois do golpe. Pero quando passava, todavia a situação era de uma expectativa assim, muito grande de liberdade, quizás com Perón se vai a vamos a ter um outro país. E então, eu estava na casa de Lutz Barba, que havia sido indicado como representante de América, porque ha participado da Assembleia Internacional em Assis. Ha sido a segunda Assembleia da Fraternidade Laica. E como ha sido o único sul-americano, lo han indicado, não sei se Fátima ha conhecido a Lutz, era de origem alemã, um engenheiro de classe média, pero mais aberto, não era assim tão comprometido como os demais, e então houve um setor da fraternidade laica mais comprometido, sobretudo a partir da presença de Arturo Paoli. Quando estava allá, Arturo vivia em Reconquista Norte, tinha pouco contato com Buenos Aires. Então, havia uma senhora que tinha um editorial, eu já não me acordo seu nome, pero a partir dela se articulava, se manejava muito os laicos da fraternidade. E depois me fui a Uruguai. E Uruguai encontrou uma situação muito parecida com Chile, porque também havia sido a fraternidade empezar com gente de classe média alta e classe alta. Havia uma senhora, Susana de Bofill, que vivia em Carrasco. Carrasco é um bairro assim, bem de la élite uruguaia. Então, o Uruguai também se ha dividido os grupos, dividido assim, decir, se ha empezado um outro grupo mais obreiro. Me acordo que o senhor se chamava Miguel Ángel Garcia, não sei se Fátima ha conhecido, pero os grupos não se hablavam, então havia como se fuera uma parede que separava estes grupos, a situação parecida. Susana, depois ha participado da terceira Assembleia Internacional em França, e ela percebia que eu era da juventude. Ela tinha uma nuera que ha sido Tupamaro. Então, acorda a situação familiar, né? Alguém de classe média alta com uma pessoa da família que era muito guerrilheira, né? E então, o Uruguai me quedou pouco tempo, creio que 2 ou 3 dias no mais. Eu tinha uma filha que vivia allá, eu passava um pouco com ela, e depois me segui a Brasil com este impacto de sentir um continente dilacerado, sangrando. Então, se encontrar um grupo aqui em São Paulo que publicava um boletim que chamava Clamor, e a partir daí eu me conectei com eles para passar informação sobre a situação do Cono Sul, sobretudo Chile, e depois houve o golpe na Argentina, né, com a situação assim muito impactante, né, muito dolorida. Creio que é importante que Fátima traga seu testemunho, falar um pouco como ha sido todo esse momento de repressão, e é assim. Em Brasília,
para dar también un, un informe como ha empezado, ha sido un poco distinto, porque el primer grupo era de clase media, mas eram pessoas assim, mais comprometidas que veniam de Ação Católica, eram jóvenes, então sabia médico, enfermeira, dentista, maestro, periodista, e eles tinham proposto de ir para a província e empezar uma experiência em um hospital comunitário. Acá se chamava Santa Casa, é um hospital para os pobres, a gente que não tinha condição de pagar. Pero é claro que não se ia quedar solamente na parte de saúde. Havia Priscila, uma periodista, que começou também um trabalho com o sindicato rural. E isso ha sido nos anos 60, 1960. E havia um dominico que acompanhava o grupo. Então, se vê que, aunque de classe média, pero la formación o la sensibilidad de sus jóvenes ya han direccionado para un trabajo así social y casi político, decía, ¿no? No partidario, pero político. Y eso ha entrado en conflicto con los dueños del poder de la ciudad. Era una ciudad chica, un pueblo, e que tinha hacendados, né? Então, medo da reforma agrária, que era algo de comunistas. Então, pressionava o obispo, porque este grupo de fraternidade havia chegado com o apoio do obispo da diócese. E frente ellos se han quedado 3 años. Entonces, en el 63 han tenido que salir de allá. El año siguiente, en el 64, hubo el golpe en Brasil. Entonces, se ve que el clima estaba así bastante conflictivo. Y este grupo, entonces, se ha cambiado, ha ido para un pueblo de la costa, São Sebastião, que é mais cerca de São Paulo, que havia um hospital sem utilização, desativado, por falta de profissionais, de médicos. Então, o grupo se ha ido para allá e se tem que dar um tempo como fraternidade também. Havia, na época, sempre era necessário ter um sacerdote como assistente, como na Ação Católica. E isso tinha que dar hasta os anos 70, e depois o grupo se deshizo e uma parte ha ido para outro pueblo. Então, nos anos 69, 70, ha começado uma outra experiência, um outro início de fraternidade laica em Brasília, ha sido em São Paulo, com matrimônios obreiros e jovens. Então, nós outros hemos tenido na outra experiência, então, esta juventude mais sencilla, e a primeira coordenadora desta fraternidade era uma chica obreira e negra. Então, a fraternidade em Brasília ha tenido um início assim bem diferenciado, ao contrário dos demais países da América, que eram mais classe média alta, né? E nós outros hemos empezado com os obreiros.
Entonces, por eso que en Brasil la trayectoria ha sido un poco distinta. Aunque una de las chicas de Río, Teresa Adán, como se ha ido a la diócesis, a la prelatura de Pedro Casaldáliga en Mato Grosso, que era un sitio muy visado por los militares, porque decía que él era comunista. Entonces ha sido presa allá con otros miembros de la pastoral y se ha quedado casi un año en la cárcel, ¿no? Menos mal que acá no... hacía la tortura psicológica, eh, mucho más que tortura física. En esa parte, creo que nosotros no sufrimos tanto como en Argentina. Eh, y entonces, esa trayectoria de Teresa está en nuestro libro que hicimos, eh, eh, Charles Foucault y los Lives a Camino. eh, esse livro que recém publicamos acá em Brasil, né? E 2 anos depois, em 75, houve um encontro do Cono Sur em Buenos Aires. E então um grupo de Brasil participou, incluso eu, y justamente por el viaje que había hecho, me ha elegido como coordinador, así, un representante del Cono Sur. Entonces, reemplazado a Lutz Balban. Y en el año siguiente, me fui a la Asamblea Internacional de la Fraternidad, la tercera asamblea en Francia, en Tarbes, donde he sido elegido el secretario general de la fraternidad. Ha sido una manera de dar un peso mayor, una presencia del tercer mundo. En la época se hablaba mucho del tercer mundo, ¿no? Entonces hubo una, como si fuera una moción, un pedido para que la fraternidad se abriera al tercer mundo. Y entonces un grupo de Holanda y Italia ha hecho una cuestión, ¿por qué esperar más? ¿Por qué no cambiamos ahora? Entonces hubo toda una articulación para que yo fuera elegido como representante del tercer mundo en la fraternidad internacional. Y creo que Fernando Portillo ha sido un gran articulador junto con la hermanita María Camila, creo que se llama, ahora ya está mayor. Ellos han trabajado mucho para que tuviera alguien del tercer mundo elegido en la coordinación de la fraternidad. En la época era uno nomás. Y entonces ha sido un reto muy grande y por 6 años había un equipo en Brasil, pero era muy limitada y era necesario tener un sacerdote de referencia, o sea, un sacerdote que pudiera seguir. Ha sido una exigencia. Y hemos elegido a Roberto Delgado, que entonces era cura. 2 años después, ha dejado el sacerdocio, se ha casado y nosotros hemos invitado a su esposa para hacer parte del equipo internacional. Parece que esto ha impactado un poco el grupo. Como cura con su mujer ahora, ¿no? Pero creo que hemos, una de las cosas importantes
ya no es la historia de América, pero internacional. Roberto Scordato, que era un argentino que estaba exiliado en Italia, ele era um tipo assim bastante crítico. E uma vez hemos encontrado e dizia: Benedito, eu estava lendo o Estatuto da Fraternidade, com esse estatuto jamais vamos cambiar, porque é muito formal, muito estruturado. Há que cambiar o Estatuto da Fraternidade. Entonces, empezamos a intentar a ver cómo hacer esto. Y hablaba con el obispo de São Paulo, el obispo auxiliar de nuestra región de San Miguel, y él decía: Benedito, si va a cambiar el estatuto, eche el estatuto y una hoja, y mete esa hoja dentro del Evangelio, porque o Evangelho que é o mais importante. Felizmente, hemos alcançado a poner as coisas em duas hojas, e que passou a chamar o caminho da unidade. Pero agora, depois de 40 anos, a gente ha visto que era chico, demasiado chico, então empezamos uma outra experiência, que era o pequeno guia, que agora é um livro de 60 páginas. Então, não sei se vamos alcançar a poner no Evangelho, mas o importante é não perder o Evangelho de vista, né? Isso é um pouco da experiência. Creio que, se o tempo já passou, é como se fuera unas pistas de reflexión, que nosotros, la situación social es muy, tiene bastante peso en nuestra conducta. Pero Arturo decía, no vamos a excluir la gente de clases altas, pero hay que haber una conversión. Entonces, la fraternidad, y creo que el Evangelio es muy claro en esto, Dios acoge a todos, pero hay que seguir el camino de la cruz, y Nazaret, entonces es un punto importante. Y entonces, en nuestra fraternidad, tenemos que aprofundizar el mensaje de Nazaret. Esto es un poco lo que tenía que a decir. No sé si es como si fuera puertas abiertas para se aprofundizar más después en otros encuentros. No sé qué les ha parecido. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o una cuestión. Gracias, Entonces, Benedito. Yo creo que ha sido perfecto. Un poquito de pincelado, un poquito de todo. Yo creo que en primer lugar deberíamos pasar la palabra a Fátima para responder las cosas que has citado, ¿no? Que tiene a ver con ella y con las cosas que ella dijo. No sé si ella se acuerda de Lutz Sí, y de ciertas cosas que has hablado ahí. Y después, si sí, la gente también quiere completar o preguntar. sí, yo solo, a ver, quisiera decirte, Benedito, te agradezco un montón y me parece realmente muy acertado que hayas empezado vos, por eso te elegimos ser el primero, porque sos la misma historia de la fraternidad laica especialmente, entonces nos interesa profundizar en eso. Acá te quiero contar que de Argentina está Marita y Felipe. Cuando vos dijiste que en Argentina había matrimonios que vivían en las villas acompañando a otros hermanos, ellos fueron lo que Arturo Paoli pensó como la fraternidad amplia. Así que ahora después me gustaría que Marita y Felipe comenten esta experiencia.
Bueno, está Élida, está Estela, que son las responsables de Argentina, pero también está Adela de Córdoba, está Eduardo y Silvia, que son de Viedma, están de distintos lugares del país. Creo que es muy importante que, bueno, que esté grabado también lo que vos nos estás diciendo, porque yo recuerdo reiteradamente, y están, perdón, me olvidé, de Reconquista, está Laura con sus padres, José e Irma, que también fueron responsables de la fraternidad, y donde tuvo un gran desarrollo nuestra fraternidad, porque ahí cerca también vivía Arturo con los hermanos, ¿no? En Fortín Olmos. Y hoy están presentes, así que bueno, por ese lado hay varios de la fraternidad argentina. Pero eh, lo que estaba diciendo recién cuando vos nombrabas a Fernando, él siempre, que fue el fundador de la fraternidad laica, él siempre ponía mucho el acento que vos fuiste el primer representante internacional de América, que vos lo vas narrando ahí, bueno, esta llegada del tercer mundo, digamos, a la fraternidad internacional. A mí me parece que eso es algo que él siempre remarcaba y ponía mucho énfasis, Fernando. Y creo que es algo que no debemos perder de vista, ¿no? O sea, de esta mirada del tercer mundo, de toda la complejidad que tiene con los otros países del norte y otros continentes. Así que me gustaría tal vez Marita y Felipe, si ustedes pueden aportar, porque ahí justo tomó esto Benedito. Marita Marita está. y Felipe, creo que están silenciados, ¿no, Marcita? Están todos silenciados, pero que Ah, pero no los veo aquí. Marita y Felipe. María Eugenia está con... Ah, Tendrías que... sí, sí, María Eugenia. Ahí está. María Eugenia, a ver, ¿dónde estás? María Eugenia Aquí, Fernández, ahí arriba, sí. mira, abre el audio, María Eugenia. Ahí está. Ahí, ya está, bien. ¿Ahora se escucha? Ahí Sí, sí. Bueno, yo soy María Eugenia y el Felipe el gato. Bueno, a ver, ¿querés hablar vos un poquito? Bueno, hablo yo un poquito de la fraternidad. Cuando nosotros éramos de la fraternidad en Córdoba, de la fraternidad de Barranca Yaco, eh, eh, el, el hermanito era Nelio Rogier, que era conocido del gato, era un sacerdote y era hermano de la fraternidad, y había sido el, el- el director espiritual del gato en el seminario, porque el gato era seminarista. Eh, el gringo, como le decían en la villa, lo convocó acá a Felipe para formar una fraternidad en la Villa Barranca. Bueno, en esa época éramos muy jóvenes. Felipe tenía 25, yo tenía 21 y yo lo conocí ahí a Felipe y bueno, y así fue como también lo conocí a Nelio Gutiérrez. Eh, bueno, eh, y así formamos la fraternidad, y se fueron agregando otros hermanos a la fraternidad y, y bueno, la gente de la villa trabajaba todo en la recolección de basura, así que eh, el gato y Nelio y otros este, fraternos
que se habían agregado a la fraternidad, también trabajaron en la recolección de basura y se formó todo un sindicato, porque en ese momento eran todos, toda la gente de ahí de la villa que trabajaba en la recolección, eran terciarizados, o sea, venía el camión y se subían y iban a recolectar la basura. Yo, que era enfermera, estudié enfermería, trabajaba en el dispensario que se hizo con la gente, ahí se hizo el dispensario, los sábados y los domingos la gente se juntaba y se trabajaba para el barrio, para la villa. En la villa se formó una comisión vecinal, que el gringo fue el presidente y otros vecinos los secretarios. Estaba muy organizado en esta época en Córdoba. Eso fue en el año 73. Y, y luego al gringo lo eligieron presidente de la coordinadora de Villa de Córdoba. El gringo nos casó ahí en la villa y, y bueno, Arturo tenía en mente la fraternidad amplia, y como nosotros vivíamos en fraternidad ahí en la villa y bueno, y nos casamos, nosotros quisimos hacer el compromiso, los votos para la fraternidad amplia, que fue en una reunión que se hizo en Surillaco, en La Rioja, y que hicimos los votos ante el obispo Acheleli. Bueno, la verdad que en esa época éramos tan felices, tocábamos el cielo con las manos. Porque yo, una de las cosas más importantes de Carlos Foucault es que él descubre, que veo, ¿no? Y que a eso me refiero yo, él descubre a Jesús y se convierte. Eso es lo más importante para mí de la fraternidad. Encontrarse con Jesús y convertirse al Evangelio. Y el Evangelio nos lleva al hermano, nos lleva a la solidaridad, a prestar todo lo que tenemos para los demás. Bueno, en ese momento realmente éramos felices, viviendo fraternidad pero bueno, eso duró muy poco porque nosotros nos casamos en el 73, fue toda una experiencia a partir del año 71 más o menos, y después vino en Córdoba, vino el golpe, ya en el 75 estaba la Cabane, y estaban las 3A haciendo desastres y matando a todos los dirigentes sociales. Y bueno, un día que habíamos ido a visitar a Nelio, porque después nos tuvimos que ir de la villa. La gente no quería que fuéramos, pero bueno. Y fuimos a visitarlo a Nelio, y esa noche cayó ahí un grupo de parapolicial, justo Nelio se había ido, y bueno, y ahí nos detuvieron con mi niñito que ya tenía 2 años, y bueno, y así fue terminando la experiencia de la fraternidad de Barranca Yaco. Y en la Argentina, la experiencia de muchos hermanos y de muchas fraternidades. Estuvimos presos 4 años, o sea que mi niñito era chiquito, cuando lo vi tenía 5 años, mi otra nena también tenía 1 año y 1 mes, y cuando la volví a encontrar tenía 4 años, y bueno, quedamos todos desparramados acá en la Argentina, hasta que Arturo mandó a Gerardo a reencontrar a todos los hermanos que habían sobrevivido, y bueno, y ahí a través de Patricio, y fuimos, que nos fue nucleando a todos los sobrevivientes,
y nos encontramos en Brasil, nos encontramos con Arturo en Foz do Iguazú y nos lloramos todos, porque la verdad que volverse a encontrar y volver de la muerte es algo, no sé, es algo que bueno, uno eh, no se puede sobreponer tan fácil. Y bueno, nos abrazamos todos y de ahí salió el libro de la fraternidad en la tempestad. Y bueno, y a partir de ahí, eso es, eh, bueno, después descubrí la fraternidad laica yo, a través de Fátima y como se llama, y Patricio, nos incorporamos a la fraternidad laica. Bueno, esa es la experiencia que nosotros tuvimos. Yo hablé también por Felipe. ¿Se escuchó? Gracias, Marita. Muchas gracias. Perfectamente, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, pues, ¿alguien más ahora quiere preguntar algo a Benedito o sobre todo lo que fue hablado? Está abierta la palabra. Gracias, María Eugenia. Gracias, Felipe también, y Fátima y Benedito. Ciro está escribiendo. Dice que sus oídos entienden un poco, pero su corazón entiende mucho. Su corazón está unido a todos nosotros. Gracias, Ciro. Gracias, Ciro. María Eugenia. De Birmania. Me impresionó su testimonio en la palabra de Birmania. ¿Alguien quiere preguntar algo a Benedito de todo lo que ha contado? Yo me olvidé de decir una cosa, Sí, que el hermano Nelio fue detenido y desaparecido. Y por testimonio, él murió crucificado en el monte. Tucumán. En Tucumán. Y Eso me- Marita, y perdón, y ahí cuando Marita dice que ellos fueron, los bendijo el obispo Angelelli, hoy el obispo Angelelli junto con 2 religiosos y un laico, que eran de La Rioja, son beatos, fueron beatificados en el 2018. Digo esto porque es muy importante en toda la historia de Argentina esa iglesia perseguida, ¿no? Dentro de ellos, por supuesto, una parte es la fraternidad, pero hubo un gran sector de la iglesia donde tenemos 2 obispos asesinados, más religiosos, laicos y demás. gracias, Fátima. A mí me gustaría preguntar a Benedito una cosa Benedito, que cuando has hablado todo ese recorrido que has hecho por América del Sur, tú habías sido ya hermanito del Evangelio, ¿no? En Francia. Y si en ese recogido que has hecho por esos países, ¿todavía eras hermanito o ya estabas como laico? ¿Cómo fue la historia? Que no me acuerdo ahora. Gracias. Sí, el primero ha sido hermanito de Jesús y no hermanito del Evangelio. Vale. Y he dejado la comunidad fines de 1969. 1970 ya estaba como laico en São Paulo. Entonces el recorrido ha sido en el 74. Entonces pasé en Perú justamente para hacer una vuelta a mi pasado allá, que he estado como 2 años en Perú. Trabajaba como obrero en una fábrica de chocolate, Donofrio, y vivía cerca de Zarumilla. Entonces la gente que vive en Lima seguramente ubica donde era la fraternidad. Y entonces ya estaba como laico. Sí,
era un momento de transición, porque uno se queda así muy marcado por la vida religiosa, eh, aunque la fraternidad tenía assim, algo bien más sencillo. Entonces ya era enfermero y con un trauma de mi primer trabajo ha sido echado como comunista. Entonces, no, ha sido un poco conflictivo, pero este viaje me ha abierto los ojos, ¿eh? En sentido eh, más latinoamericano, porque nosotros de Brasil tenemos dificultad de sentirnos eh, latino-americano, justamente por el idioma y todo el histórico de Brasil, que ha sido un histórico muy marcado por la esclavitud. Y entonces tenemos una historia así muy, primero ha sido con los indígenas, hubo un genocidio muy fuerte, después la llegada de los africanos, y entonces nosotros tenemos una mirada mucho más hacia Europa y ahora hacia los Estados Unidos. Entonces, en aquel momento, ser latinoamericano era una manera de eh, sentirse más comprometido, más identificado con las luchas revolucionarias. Entonces, Che Guevara es como así un símbolo, ¿no? Entonces, yo hice también un recorrido que me ha abierto la cabeza y la sensibilidad. Eso que es importante. Y es esto, ¿no? Gracias, Benedito. Voy a leer aquí una Buena pregunta de pregunta. Gladys. Gladys ha preguntado, ¿hablaron en general de la dictadura, especialmente en Argentina? ¿Cómo siguen en la fraternidad? Gracias. No sé si Fátima o Benedito quiere responder esta pregunta. ¿Cómo Pero sigue es la para fraternidad? Benedito, ¿no? Es para Benedito, me parece. No, Yo creo que puede ser cualquiera, porque ella dice hablar en general de la dictadura, especialmente en Argentina. Benedito ha hablado en la dictadura en varios países de América Latina, ¿no? es Pero mejor, ella pregunta cómo siguen en la fraternidad hoy, ¿no? Creo que hoy. mejor Fátima o Marita. Sí, bueno, nuestra fraternidad continúa y a pesar de que los hermanos del Evangelio, por ejemplo, han sido diezmadas porque tuvieron que irse a Venezuela en ese momento, tenemos varios hermanos desaparecidos, entre ellos Nelio Ruggier, Carlos Bustos, Mauricio Silva, que fue un sacerdote obrero que recogía la basura, y Pablo Gazzarri también. Y el día de Mauricio Silva acá a nivel nacional y en la ciudad de Buenos Aires es el día del barrendero, en conmemoración del día de su desaparición, junto con dos trabajadores de un corralón donde se recogía la basura. La fraternidad laica continuó, y justamente con Fernando Portillo y bueno, Adriana, en ese momento Adriana y Luis, que fueron responsables varios años, y muchos otros miembros. Y también fuimos renovando y otros compañeros incorporándose, y continuamos en la fraternidad. Digo, a mí me parece fundamental conocer todo el recorrido de la fraternidad, porque cuando nosotros hoy, que estamos viviendo también épocas muy difíciles, todo el tiempo reivindicamos las vidas, las referencias de quienes fueron nuestros hermanos, que los tuvimos tan cerca y que tuvieron, entregaron la vida por el Evangelio. Eso nos da fuerza, eso nos ilumina, y al contrario, creemos que como fraternidad tenemos no solamente una responsabilidad en esa opción, sino también somos permanentemente y a veces tal vez hasta
cansemos a muchos con el tema de la memoria, la verdad y la justicia. Y hoy más que nunca, donde vivimos también un país donde se quiere negar toda nuestra historia, ¿no? Hablo en general, pero la fraternidad tiene una historia profunda, muy marcada en toda América Latina. Por eso también nos parecía muy importante, como etapa de formación, conocer esa historia y todo lo que fue sucediendo y por qué seguimos también, ¿no? Porque tenemos otros desafíos, tal vez hoy más difíciles. Sí, y no solo Argentina, como en Brasil. Benedito habló de una hermana que estuvo casi un año detenida en la dictadura aquí en Brasil por estar participando junto con don Pedro Casaldáliga. Y tenemos en la Fraternidad de Brasil muchas personas que estuvieron detenidas también en la dictadura, que sufrieron torturas y que muchos de ellos son personas que participaron en la formación del Partido de los Trabajadores de Brasil, que hoy es el Partido de la Lula. Entonces, que tenemos una historia triste de la parte de la dictadura, una historia también de mucha lucha con todas esas personas, y que sería bueno que entendieran las personas que están llegando ahora o que son jóvenes, que eso es lo que se ha sufrido en la fraternidad. Y porque nosotros hablamos de política, defendemos nuestras causas en cada nuestro país, y es por un motivo, es para defender ese problema que tuvimos en el pasado y que sabemos que no queremos que vuelva a ocurrir, ¿no? Entonces, esa comprensión que queremos que todos lo vean, sobre todo los jóvenes, que vean que nosotros no empezamos a vivir en fraternidad por simpatía entre amigos y así una cosa sin historia. Tenemos una historia juntos, tenemos una lucha de unos apoyando a otros, de personas que fueron presas, torturadas, de historias de lucha en favor de los pueblos oprimidos, ¿no? De la misma forma que San Carlos de Foucault se fue al desierto a estar al lado de esas personas totalmente desconocidas del mundo, nosotros hemos vivido junto a esas personas y hemos sufrido en la piel cosas que otros no han pasado. Entonces, eso es que tenemos que tener en cuenta siempre y siempre, y no dejar de recordar siempre todo eso. Porque como dijo Fátima, nuestra historia no puede ser olvidada, porque si no pierde la magnitud del verdadero Jesús de Nazaret, que ha vivido en el medio de su pueblo también y ha sufrido también junto con su pueblo, y de ahí aprendió lo que nos trajo después, ¿no? Márcia. Oi, Márcia. Oi. Hola, Hola, Olá, ¿cómo estás? Miguel. irmãos. Tudo bem? Bem-vindo, Tudo Miguel. bom? Obrigado. Márcia, você vai ter que traduzir, Sí, ok? sem problema. E o Benê também. Não, é uma questão que sempre, para mim, é recorrente, né? Nós temos na igreja vários grupos na América Latina que têm uma espiritualidade, mas que não dá uma ênfase a essa questão social, essa questão política. Então, isso sempre me intrigou na fraternidade, né? O que é que na fraternidade, principalmente na América Latina, fez com que a opção da fraternidade, da espiritualidade de Irmão Carlos, se voltou para os pobres, para a questão da luta pela justiça. Eu acho assim, resumindo, assim, que mística que move, né, os membros da fraternidade a essa luta por justiça, por igualdade. Isso é uma coisa que sempre me chama a atenção, principalmente na América Latina. Não sei, Benê, Márcia. Entonces, yo lo pregunto y creo que mismo Benedicto también o Fátima o quien quiera puede responder. Miguel dice
que dentro de nuestra fraternidad hay un acento mayor de mucha gente en esa mirada hacia la política. Entonces le pregunta, ¿qué hay? ¿Qué opción hay en la fraternidad que nos ha hecho volver esa mirada hacia los pobres, hacia la justicia? ¿Qué mística es esa que nos hace ser así y tener esa mirada hacia los pobres, esa mirada mística, esa cosa así? Para mí, mire, ¿Alguien quiere responder? perdón, yo puedo. Para mí, esa mirada mística que ha tenido siempre la fraternidad tiene que ver con el contexto de la época también. Es decir, en ese momento todos los grupos que estaban, aunque no estuvieran en la fraternidad, estaban haciendo otras cosas, pero sí estaban viviendo en la villa, sí caminaban por Latinoamérica, sí trabajaban por los pobres, es decir, había una mirada ampliada sobre los más desposeídos para trabajar con ellos. Eso se daba en toda Latinoamérica. Era como poner en relieve todo lo que estaba pasando y tratar de transformarlo. Y eso fue una etapa bastante grande en que todos los grupos se abocaban a eso, trabajaban por eso y vivían para eso. Y esa era la mística que los inundaba, uniéndolo, por supuesto, creemos a los de Foucault. Así que eso. Gracias, Eli. Gracias. ¿Alguien más quiere hablar algo más sobre la pregunta de Miguel? Creo también que es la cuestión del Evangelio. Jesús ha sido un prisionero político y creo a la medida que nosotros nos aprofundizamos en el Evangelio y Nazaret, entonces nos lleva a un comprometimiento más grande con los excluidos. Entonces no podemos tener una mirada de apaciguación, buscar la religión como si fuera un opio. Marx decía que la religión es el opio del pueblo, y muchas veces te parece. Entonces creo que es la fidelidad al Evangelio que nos conduce a esas posturas más radicales. Gracias, Benedito. Hay una pregunta de Fernando de Venezuela para ti, que dice así, para Benedito. Gracias por tan excelente recorrido histórico. ¿Cómo ve la fraternidad de cara al futuro? ¿Qué habría que consolidar para que los nuevos fraternos sean fieles al legado que se les está dejando en las manos? Vuelvo otra vez al Evangelio. Nosotros tenemos que volver a Jesús y a Jesús de Nazaret. Es un reto. Entonces, ¿por qué hay pocos jóvenes en la fraternidad? Porque nuestra sociedad ofrece cosas que es mucho más atraente que el Evangelio. Jesús presenta el camino de la cruz, del olvido, buscar los excluidos, al contrario de que nuestra sociedad presenta. Entonces, yo hice un texto corto, 2 páginas, que llamé Los Pilares de la Fraternidad Secular. Entonces, creo que sería importante nosotros reflexionar. Entonces, volver al Evangelio, volver a la vida sencilla, questionar la sociedad de consumo y buscar la solidaridad con los excluidos. Esto que el obispo decía, la fraternidad tiene que tener su estatuto, una hoja dentro del Evangelio. Allá que
está nuestro reto. Y creo que cada uno tiene que tentar vivenciar esto. No hay una separación entre nuestra vida y el mensaje de Jesús. Gracias, Benedito. Yo- Marcita mencionó esto que vos estás comentando. Sería bueno si lo podemos tener en todos los grupos. Sí, yo lo tengo, yo no sé si ya lo he traducido al español, pero en portugués ya lo he enviado a todos los grupos de Brasil. Yo no sé, estoy mirando aquí a ver si yo los he enviado ya. O si lo pueden leer como para tener y después que lo distribuyas. Sí, que hoy leerlo. Yo lo tengo en portugués, puedo intentar traducirlo sin... Bueno, aunque sea lo más esencial, ¿no? Ya Muy bien. algunas cosas dijo Benedito, pero Voy a me ver, parece espera que un es momento. importante lo que él dice. Yo puedo agregar una cosita. A mí me parece que también es interesante por ahí ampliar la visión del proceso que fue viviendo la Iglesia a partir de que comienza el Concilio Vaticano II, que es todo un periodo de replantearse desde que comienza, no desde los documentos, sino desde que comienza, todo un periodo de abrir la ventana para afuera, de descubrir qué está pasando en el mundo, cuál es nuestra función como iglesia y como cristianos. Se venía de siglos y siglos y siglos de un cristianismo muy individualista, muy mirado para adentro, y a partir de ahí hay todo un camino que se abre para ver el mundo. El mundo deja de ser un pecado, el mundo es un lugar para evangelizarse a uno y evangelizarnos juntos. No evangelizar como poner el sello del bautismo solamente, a lo mejor, sino como de hacerse fraterno, hacerse comunidad, acercarse al otro. Y todo ese proceso, particularmente en Argentina, lo vivimos. Después la iglesia se fue renovando por continente, llegaron los documentos de Medellín y se va planteando toda otra visión de iglesia. Esto llevó a no sé si parteaguas, pero algunos lo vieron más rápido y otros no tanto. Entonces, esa iglesia fue germinando en algunos sectores, como por ejemplo el caso de Angelelli en Argentina, de Ponce de León, de Jaime de Nevares como obispo, y un montón de sacerdotes que fueron generando en sus parroquias, en sus comunidades, esa visión de iglesia comunitaria. Y yo creo que, ¿por qué es importante en la fraternidad? Porque la fraternidad vive como comunidad. O sea, ya la fraternidad, como que cuando la iglesia hace el proceso, la fraternidad me parece que ya lo venía viviendo ese proceso. Claro. Entonces, eso me parece, porque por ejemplo, yo me crié en una parroquia que se vivía en fraternidad, se buscaba la comunidad, pero yo no conocía la fraternidad. Sí lo conocí, no personalmente, pero conocí el mensaje de Angelelli, fui a misionar al sur con Jaime de Nevares, o sea, fui mamando una iglesia sin que me hablaran de la fraternidad, pero la conocía. Cuando encontré a los fraternos por el 2005, ya conocía lo que yo ya había estado presa además por la parroquia, pero por una actitud frente a la vida, que el primero, es muy importante lo que dijo Marita, porque el primero que nos enseñó el camino fue Jesús. Jesús no es una estampita, Jesús es una forma de vida y de entregarse a los demás. Bueno, eso más o menos me parece. Gracias, Adela, muchas gracias. Gracias, Adela.
Voy a poner aquí que yo lo he encontrado en español. Bien, buenísimo. Aquí. Ahí lo podéis ver. Ahí sí. Sí, voy a leerlo. Muy bien. A ver, ¿alguien quiere leer? ¿O lo leo yo misma? No sé si Marisabel, que estás ahí. Marisabel, ¿quieres leer? No sé si está. Sí, empiezo. Sí, sí, gracias, Marisabel. En el Bueno. encuentro regional de la fraternidad laical, en River Pires, entre el 13 y 16 de octubre del 2023, me pidieron resaltar los puntos que guían nuestra experiencia cristiana como fraternidad. Ellos son: 1. Conoce y sigue a Jesús. Esta fue la tónica de la vida del hermano Carlos después de su conversión. Esta importante frase es suya. Me enamoré de este Jesús de Nazaret crucificado hace 2000 años y me paso la vida intentando imitarlo. Por eso debemos leer los evangelios diariamente si es posible, para encontrar nuestro camino. El hermano Carlos escribió a su amigo José Horas leer y releer sin cesar el evangelio, teniendo siempre presente en la mente los actos, palabras y pensamientos de Jesús para hablar y actuar como Jesús, para seguir sus ejemplos y sus enseñanzas. Carta a Joseph Kurz en el 5 de febrero del 2012. El segundo, acoge a tu hermano y sobre todo a los excluidos. Los miembros de la fraternidad laical, siguiendo a Jesús y al hermano Carlos, deben ser solidarios con los excluidos, como dice nuestro documento base, Camino de Unidad. Necesitamos compartir sus angustias, sus esperanzas y luchas, con miras a una verdadera liberación. Reconocer en cada persona, sobre todo en quien está a nuestro lado, un hermano al que amar, especialmente a los más abandonados, ya sea en el plano material, espiritual o moral. Y el Papa Francisco nos insta a hacer una iglesia de campaña, es decir, una iglesia de campo de batalla. Y no debemos tener miedo de comprometernos, de ensuciarnos las manos. Debemos actuar como el buen samaritano, ayudando a nuestro hermano que está herido al costado del camino. El 3. Practicar el macroecumenismo, siguiendo al hermano Carlos, que vivió entre los tuareg sin hacer proselitismo. Los miembros de la fraternidad deben practicar el apostolado de la bondad. Por eso el camino de la unidad afirma también que la fraternidad seglar nació en la Iglesia Católica, pero está abierta a todos los que se adhieren al mensaje del hermano Carlos. En nuestros grupos ya hemos acogido a personas de otras iglesias cristianas y de otras vertientes religiosas, porque como dijo el gran teólogo Charles Journet, la frontera de la iglesia pasa por el corazón de cada persona. El 4. Compartir la vida en pequeños grupos. La fraternidad laical está organizada en pequeños grupos, en células eclesiales que se organizan según la realidad local. Los encuentros deben ser una oportunidad para reflexionar sobre el Evangelio, compartir la vida con los hermanos y dejarse interpelar por ellos a través de una revisión de vida. Como dice nuestro directorio, el hermano Carlos no hizo una revisión de vida entendida aquí en el sentido más estricto, sino que buscó cotidianamente la voluntad de Dios, deseoso de hacer siempre más e imitar a su amado hermano y Señor Jesús. Y grita el Evangelio con tu vida. A algunos les cuesta sentirse interpelados, pero es en este compartir fraterno donde seremos evaluados sobre cómo estamos viviendo el Evangelio. ¿Continúa? Sí, por favor. Orar y celebrar con los hermanos. Es importante tener momentos de encuentro con Dios, solo o en grupos, ya sea a través de la lectura meditada del Evangelio,
en un momento de oración personal realizado en casa o a través de la oración personal o comunitaria en una celebración o en tiempos desérticos. En cuanto al desierto, como dice nuestro directorio, cuando hablamos de desierto, lo que muchas veces nos viene a la mente es la imagen de desiertos geográficos, de grandes extensiones de arena con oasis y palmeras. El hermano Carlos vivió el desierto entre los Tuareg, pero la mayoría de nosotros no tenemos este privilegio. Aunque podemos hacer esta experiencia en nuestras vidas, no vamos al desierto para quedarnos allí, ya que es un lugar de paso. Fundamentalmente, el desierto es un lugar de encuentro con Dios. Solemos hacer el desierto con el grupo de la fraternidad en una casa de retiro o en un ambiente rural, normalmente una vez al año. Vivir en la pequeñez. Una de las características de la fraternidad es la sencillez de vida y la pequeñez. En el reino de los cielos no valen las riquezas, ni el honor, ni la grandeza del lugar que ocupamos, sino la humildad, la pureza, el amor, escribió el hermano de Jesús, Teófilo el Pequeño, en Precia, Laico sobre los caminos de Carlos de Foucault. Jesús fue muy claro cuando dijo: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. El mismo hermano Teófilo habla del peligro de atribuirse de atribuirse poder a uno mismo y tomar el lugar que solo le corresponde a Dios. Este es uno de los grandes peligros de nuestra sociedad moderna, que abandona a Dios porque ya no lo necesita, pues la ciencia ahora puede resolver todos los problemas. El séptimo, ten una vida sencilla. Intenta tener una vida sencilla y compartida, aunque por nuestra profesión o formación académica podamos adquirir un nivel de clase media. El Pat ya nos aconsejaba llevar una vida sencilla, que sea una alternativa a la sociedad del consumo. Esta vida más relajada es una respuesta a la llamada del hermano Carlos, que encontró en Nazaret un modelo de la vida cristiana. Ahí está, creo, el final. Gracias, Marisabel. Ahí está. Sí, necesito dar una arreglada en ese documento y después enviar para vosotros. Gracias. Ahí dice que Gladys compartió un documento. ¿Quién es? ¿O algún archivo? Sí, por favor. Si puede compartir. Ciro. Son prints de la tela que ha hecho Gladys. Ha printado la tela de cuando estábamos haciendo la transmisión aquí del documento. Pero yo os enviaré el documento completo. Lo tengo que arreglar y ya os enviaré. Pero creo que está bien completo e incluso Benedito ha hecho una otra versión más corta todavía, más sintética y ya la traduciremos y enviaremos en español, ¿de acuerdo? Yo les quería como agradecer, Benedicto y también Fátima, porque de verdad que la memoria nos tiene que hablar mucho en nuestra historia, incluso personal, en nuestras fraternidades y en nuestra opción. Y nos hace caer lo que decía Benedicto, ¿no? Volver al Evangelio. Yo creo que eso es como la respuesta a nuestras búsquedas, incluso desde las fraternidades jóvenes que somos, ¿no? Y bueno, pues continuaremos. Sin embargo, sí me gustaría que nos manden estos escritos porque nos ayudaría. Y sobre todo, pues a sumarnos, ¿no? A veces nos encontramos como peces fuera del agua en esta sociedad, sobre todo nosotros, ¿no? Que yo digo que no hemos tenido toda esa historia de los 70 porque apenas ni siquiera habíamos nacido, pero pienso que estos testimonios ayudan a vivir y a encauzar nuestra opción. Eso. Gracias, María Isabel. Eso, gracias, María Isabel.
creo que vamos terminando por aquí, agradeciendo a Benedito por todo ese aporte, Fátima por tu aporte también, María Eugenia y Felipe, Isabel, María Isabel. Gracias a todos que estuvieron aquí presentes. Gracias, Ciro, por tus mensajes de confianza a todos nosotros y a todos los presentes. Voy a parar la grabación y os dejo un abrazo y un beso grande a todos. Muchas Muchísimas gracias, gracias a todos y Benedito, gracias por tanta noches. riqueza en este encuentro. Gracias.